La tierra no crujió. Eso es lo primero que hay que entender. Cuando el suelo del Panteón Municipal de San Miguel Contla se cerró sobre los 3 arqueólogos del INAH en la mañana del 14 de agosto de 1992, no hubo el sonido de un derrumbe, no hubo polvo en cascada, ni el quejido largo de la piedra cediéndose a sí misma. Hernán Villegas, que estaba parado a 4 metros del borde, describió el sonido exacto 22 años después en una conversación grabada sin que él lo supiera con una sola frase. Fue como una boca cerrándose. Eso fue todo. Un ajuste, un cierre. 3 hombres entraron al pasillo de piedra. Ninguno salió. Lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es una leyenda. No es una historia de pueblo que creció con el tiempo. Es el registro de lo que les pasó a las personas que tocaron ese lugar, que vaciaron concreto sobre sus escalones, que firmaron acuerdos de silencio y creyeron que el silencio era suficiente. 17 de ellas murieron, siempre entre los 48 y los 55 años, siempre en noviembre, siempre del corazón, sin que ningún médico encontrara una razón clara. El investigador que encontró ese patrón desapareció 3 semanas después de nombrarlo en voz alta. La última cosa que escribió en su cuaderno de campo era una oración corta, no un grito, no una súplica, una constatación como la de alguien que acaba de entender cómo funciona un mecanismo que lleva décadas trabajando sin que nadie lo vea. Los glifos no son nombres de los muertos, son nombres de los vivos que el sello todavía necesita. Encontré el mío. En San Miguel Contla no se habla de esto, pero el panteón nunca cerró sus puertas. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y deja en los comentarios desde dónde estás viendo, porque esta historia tiene más capas de las que parece, y apenas estamos empezando. Valeria Uribe tenía 36 años cuando encontró los cuadernos, y era el tipo de mujer que no creía en nada que no pudiera tocar, pesar o demostrar con un documento municipal. Trabajaba en una ventanilla de trámites en la capital de Tlaxcala 5 días a la semana, atendiendo personas con cara de frustración crónica que necesitaban sellos, copias certificadas y paciencia que ya no les quedaba. Era buena en su trabajo porque no se involucraba emocionalmente con nada, resolvía, archivaba, seguía adelante. Los fines de semana regresaba a San Miguel Contla a ver a su madre y a revisar la casa que había dejado su padre. Gerardo Uribe había muerto en noviembre de 1999 y su madre nunca había terminado de decidir qué hacer con la propiedad. No la vendían porque venderla significaba admitir que él no iba a volver, aunque era evidente que no iba a volver, porque estaba muerto y enterrado en el mismo panteón que aparecería años después, en el centro de todo lo que Valeria iba a descubrir. San Miguel Contla es un pueblo encajado en el altiplano de Tlaxcala, a 2.349 metros sobre el nivel del mar, con el volcán La Malinche asomando al sur en los días despejados como un testigo mudo y permanente. El nombre en náhuatl significa lugar de ollas, aunque nadie en el pueblo usaba ese dato para nada excepto en los festivales de fin de año, donde se imprimían lonas con frases culturales que nadie leía con cuidado. Era un lugar de casas bajas, de bloques sin aplanar o con pintura descascarada en tonos que alguna vez habían sido naranja o verde agua, de cables cruzando entre postes sin ningún orden aparente, de perros que dormían en las banquetas con una confianza absoluta en que nadie los molestaría. Un pueblo tranquilo con esa tranquilidad específica de los sitios donde la gente aprende desde chica que ciertas preguntas no se hacen en voz alta. La casa de Gerardo Uribe olía a madera vieja, a humedad encerrada y a una especie de quietud que no era paz, sino ausencia. Valeria la conocía de memoria. La cocina pequeña, con los azulejos despegados en una esquina,
el patio con la lavadora a la intemperie, el cuarto de su padre con el ropero de madera oscura y la cama matrimonial que ya nadie usaba. Cuando empezó a ordenar el ropero con la intención de sacar ropa vieja para donarla, encontró las cobijas dobladas, una imagen descolorida de la Virgen de Ocotlán, y detrás de todo eso, amarrada con una cuerda delgada, de esas que se usan en los mercados para amarrar fruta, una caja de cartón, cuadernos de pasta negra, una libreta escolar de rayas azules, sobres viejos con hojas sueltas adentro. Y en la primera página del primer cuaderno, con una letra apretada que no reconocía como la de su padre porque él siempre había tenido una caligrafía más resuelta, la frase «No decir nada ya no sirve». Lo que la detuvo no fue la frase, fue la fecha. Marzo de 1988. Valeria tenía 4 años en 1988. No recordaba ese año en su propia vida, pero lo conocía de manera oblicua. En pedazos, en silencios de sobremesa y en frases que su madre cortaba antes de que llegaran a algún lado. Ese año algo había pasado en el Panteón. Una obra de sellamiento, decían, unos escalones que había que tapar, órdenes del presidente municipal. Su padre había trabajado ahí, junto con otros albañiles del pueblo, y luego, según la versión familiar, habían terminado el trabajo y ya. Así de simple, así de incompleto. Esa noche Valeria no durmió en la recámara de su madre. Se quedó en la cocina, con la lámpara de escritorio enchufada a un multicontacto, y leyó. Afuera ladraban perros. Pasó un camión por la calle de tierra y el cuarto tembló un segundo. La taza de té que se había servido se enfrió sin que ella la tocara. Página tras página, la letra de su padre se volvía más irregular, más apretada, como si el tamaño de los caracteres disminuyera en proporción directa con el peso de lo que estaba escribiendo, como si quisiera caber en el menor espacio posible. Gerardo contaba que la mañana del sellamiento, antes de que llegaran las máquinas con la mezcla, el cementerio estaba distinto, no desierto, distinto. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido en días. Los trabajadores caminaban sin hablar. Los 3 hombres del INAH tomaban notas cerca del acceso al pasillo, y el que comandaba el equipo, el doctor Ricardo Salazar, hablaba con una calma que a Gerardo le había parecido fuera de lugar. No la calma de alguien sereno. La calma de alguien que ya sabe lo que hay. Uno de los albañiles, al que llamaban Chava, bajó solo por los escalones hasta el primer rellano. No fue por orden de nadie. Gerardo escribía que simplemente fue, como si algo lo hubiera llamado, o como si sus pies hubieran decidido sin consultarle. Bajó. Estuvo abajo entre 3 y 5 minutos, y cuando volvió a subir, tenía los ojos abiertos de más y en la boca una palabra en náhuatl que ninguno entendió. No habló claro desde ese día. Una semana después, no recordaba el nombre de su hija menor. Dejó de poder pasar cerca del panteón sin que le temblaran las manos. Gerardo describía la tarde del vaciado de concreto con una precisión que Valeria notó que le había costado trabajo. Cada detalle estaba ahí. El calor seco de marzo pegándose a la piel, el sonido de la revolvedora, el peso de las cubetas. Cuando arrojaron la primera pala de mezcla sobre los escalones, algo debajo respondió, un golpe, suave. No una vibración del suelo, sino un golpe dirigido desde abajo hacia arriba, como si una mano hubiera tocado la piedra desde el otro lado. Todo el mundo se detuvo, ni siquiera el doctor Salazar habló. El golpe se repitió una vez, luego 2 veces más. Y entonces Chava, que ya había bajado y vuelto y que desde entonces había estado callado con esa mirada de quien no termina de procesar algo, se persignó sin querer y empezó a llorar, no con el llanto de alguien asustado, con el llanto de alguien que reconoce. Valeria encontró en el margen inferior de una hoja, casi borrado por el tiempo y la presión del bolígrafo, un párrafo corto sobre los sueños.
Su padre escribía que la noche después de verter el concreto, soñó con una figura que le mostró los glifos de los escalones. No una figura con rostro, una presencia con manos llenas de tierra que señalaba cada símbolo y le explicaba que cada uno era un contrato, que los contratos no se podían borrar con cemento, que él acababa de firmar el suyo, y luego, en una entrada fechada en noviembre de 1991, otra vez los pasos. Empezaron a las 2:30 en punto. Terminaron cuando el gallo cantó. No es sueño, no es el vecino. Caminan sobre las tablas del techo como si contaran pasos. Llevan 4 años viniendo. Siempre en noviembre, siempre la misma hora. Valeria cerró el cuaderno. Afuera, en la calle, todo estaba quieto. Miró el reloj del microondas. Las 2:14 de la madrugada. No oyó nada. No pasó nada. Pero el frío que sintió en los pies descalzos al pararse en el mosaico de la cocina le duró hasta el amanecer, aunque había encendido el calefactor. Y cuando fue al baño y pasó frente a la puerta del cuarto de su padre, tuvo que detenerse un segundo, porque el aire en ese umbral era varios grados más frío que en el resto del pasillo, como si alguien hubiera estado parado ahí mucho tiempo y hubiera dejado el frío como huella. No lo pensó demasiado esa noche. Lo archivó. Siguió adelante. Así era Valeria, pero los cuadernos no la dejaron. Durante las semanas siguientes los leyó completos, y lo que encontró al final del último cuaderno fue lo que la hizo dejar de dormir bien. Era una lista, con nombres, fechas y edades. Gerardo Uribe no había sido el primero. Había conocido al menos a 6 personas que habían trabajado en o alrededor del Panteón en ese año y que habían muerto de paro cardíaco en noviembre, entre los 48 y los 55 años, sin antecedentes. Los había ido anotando a lo largo de los años, con la letra cada vez más inestable, como si conforme aumentaba la lista, también aumentaba su certeza de que él mismo iba a aparecer en ella. Apareció. A los 48 años, en noviembre de 1999, Valeria fue al registro civil, fue al archivo municipal, habló con una mujer mayor que había sido secretaria del ayuntamiento en los 90. Nadie recordaba bien, nadie quería recordar del todo. En San Miguel Contla, la memoria funcionaba de manera selectiva con algunas cosas, especialmente con las relacionadas al Panteón y a ciertos años de la década de los 80. Las personas mayores cambiaban de tema con una naturalidad practicada, como quien desvía un cauce. Fue su tía Leonor, hermana menor de Gerardo, quien le dio el primer pedazo real. La recibió con café y tortillas recalentadas y cara de quien sabía exactamente para qué había venido esa visita. Cuando Valeria puso los cuadernos sobre la mesa, Leonor no los tocó. Se persignó casi sin querer. «Papá no quería que tú supieras», dijo. «Ya lo sé. Por eso me lo escondió. Pero ya los encontré. Hay cosas que se entierran por algo. Él las escribió. Las dejó escritas. Eso quiere decir que en algún momento dejó de querer que se quedaran enterradas». Leonor miró por la ventana hacia la calle. En la banqueta de enfrente, una señora barría con una escoba de palma. El sonido rítmico del barrido entraba por el vidrio mal cerrado. Después de lo del Panteón, varios de los hombres tuvieron el mismo sueño. Un pasillo, mucho frío, una figura al fondo que no tenía cara pero tenía nombre, el tuyo, el de cada uno. Y cuando despertaban, sentían que alguien había estado en el cuarto con ellos. ¿Y nadie habló? ¿Con quién? ¿Con el cura? ¿Con el presidente municipal que había dado la orden? Leonor negó con la cabeza. En los pueblos pequeños, algunas historias no circulan, se pudren, se quedan en las cocinas. Había un hombre al que todos llamaban Chava, preguntó Valeria. ¿Qué había pasado con él? Leonor tardó un momento. Se fue a Puebla.
Dicen que murió ahogado en una barranca, pero eso lo dicen de muchas maneras, y no siempre quiere decir lo mismo. De regreso en la casa de su padre, Valeria entendió que los cuadernos no eran suficientes. Necesitaba a alguien que supiera leer esa clase de evidencia sin descartarla ni exagerarla, que pudiera cruzar los datos con registros reales, que no le dijera que era superstición de pueblo ni que lo convirtiera en show. Un nombre apareció en un foro viejo de historia local, en una entrada de hacía casi 10 años. Adrián Castillo, investigador independiente en Puebla, especializado en fenómenos documentados que el Estado prefería no archivar. Había trabajado casos en Hidalgo y en Veracruz. No tenía página profesional, no daba entrevistas. El foro decía que era de los pocos que hacía este trabajo sin querer salir en televisión. Valeria le escribió un mensaje directo esa misma noche. Lo mandó sin estar segura de que respondiera. Se fue a dormir con el teléfono en la mesita de noche y la sensación insistente y sin forma exacta de que los cuadernos en el ropero seguían activos, como si la información que contenían siguiera irradiando algo después de ser leída. Como si saberla la hubiera puesto en una lista que no sabía que existía. A las 2:30 de esa madrugada se despertó sin razón. El cuarto estaba oscuro. Un perro ladró una vez en la calle y se cayó. Valeria no se movió. Escuchó, y sobre el techo de lámina, con una regularidad que no tenía nada de casual, comenzaron los pasos. No arrastraban, no corrían, caminaban con la paciencia de algo que no tiene prisa porque sabe que el tiempo está de su lado. Se detuvo, encendió la luz. El ruido se cortó de inmediato. Junto a la cama, en el mosaico frío del piso, había un área de aproximadamente 40 centímetros de diámetro donde el frío era distinto al del resto del cuarto. Lo comprobó arrodillándose y apoyando la palma de la mano, como si alguien hubiera estado parado ahí varios minutos seguidos y hubiera dejado en el suelo la temperatura de su cuerpo. Solo que el frío no era el de un cuerpo vivo. Era el frío de algo que no necesita calentar el lugar donde está. Al día siguiente, Adrián Castillo respondió el mensaje. Decía, «Mándame lo que tienes, no prometo nada, pero leo todo». Adrián Castillo tenía 43 años y el aspecto de alguien que duerme bien pero piensa demasiado. Tenía una oficina pequeña en el segundo piso de un edificio de la colonia Analco, en Puebla, con libros en el suelo organizados por tema, con una lógica que solo él entendía, carpetas marcadas con nombres de pueblos, y una ventana que daba a un callejón donde los gatos peleaban cada tercer noche. Era antropólogo de formación. Había dejado la academia después de presentar un trabajo sobre testimonios de fenómenos no catalogados en comunidades rurales de Hidalgo que le había costado un desacuerdo serio con su asesor de doctorado y eventualmente la salida del programa. Desde entonces documentaba por cuenta propia. Lo que le faltaba en credenciales institucionales lo compensaba en método. Cuando Valeria llegó a verlo, 3 días después del primer mensaje, él ya había leído las fotos de los cuadernos que ella le había mandado. Las tenía impresas y marcadas con pluma roja. Había señalado los glifos dibujados por Gerardo Uribe en varias páginas y los había comparado con ilustraciones de un libro sobre sistemas de marcas en construcciones prehispánicas de la región tlaxcalteca. Las marcas coincidían en forma, pero no en catálogo. Eran similares a las que los arqueólogos habían encontrado en el acueducto de Zempoala, en Hidalgo, donde se interpretaban como firmas de cuadrillas de trabajadores. Pero en el contexto del panteón de Contla, ubicado sobre un terreno con indicios de uso ritual previo a la colonia, la interpretación podía ser muy distinta. «Tu padre las copió con mucho cuidado», dijo Adrián mientras le mostraba las páginas. «No son adornos. Hay una repetición sistemática. Estas marcas
delimitan algo. ¿Limitan qué? No lo sé todavía, pero la ubicación es relevante. El pasillo de piedra estaba en la parte más antigua del terreno, donde según los registros municipales hubo ocupación desde al menos el siglo XVI. Lo que hay debajo de esas losas no fue construido en el virreinato, es mucho más antiguo. Adrián pasó una semana revisando los registros del municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, los archivos del registro civil de San Miguel Contla y los expedientes de obra del ayuntamiento de los años 80. Cruzó los datos con listas de defunciones. Lo que encontró fue lo que ninguno esperaba, aunque los números de los cuadernos de Gerardo ya lo sugerían. Entre 1988 y 2023, 17 personas con contacto directo con el terreno del panteón habían muerto de infarto sin explicación médica satisfactoria. La lista incluía obreros del sellamiento, un vigilante que trabajó entre 1989 y 1994, una señora que exhumó a su madre en 2001 para trasladar los restos a otro estado, 2 empleados municipales que supervisaron obras de drenaje en el área y un fontanero que había reparado una tubería en 2007. El rango de edad era constante, entre 48 y 55 años. El mes era constante, noviembre, sin una sola excepción. ¿Cómo es posible que nadie haya notado esto antes?, preguntó Valeria, cuando él le mostró la tabla que había armado. Porque las muertes no estaban concentradas en el mismo año, ni en el mismo barrio, respondió Adrián. Estaban distribuidas a lo largo de 35 años, en registros de distintas oficinas, con distintos médicos firmando los certificados. Nadie estaba buscando un patrón, y los que podían haberlo buscado firmaron acuerdos de confidencialidad. Si estás llegando hasta aquí, este tipo de historias probablemente es lo tuyo. Suscribirte es la mejor forma de no perderte las próximas. Sin más. Valeria pensó en los acuerdos de confidencialidad mientras Adrián revisaba una carpeta. Había 2 nombres que aparecían en el expediente original del INAH. Los 2 técnicos que habían estado en superficie mientras los arqueólogos bajaban al pasillo. Hernán Villegas, que se había mudado a Monterrey, y Marco Dueñas, que seguía en Tlaxcala. Marco Dueñas está vivo, dijo Valeria. Lo sé. Lo intenté contactar hace 3 días. No respondió. Yo puedo buscarlo. Adrián la miró con una expresión que no era exactamente precaución, sino algo más específico. La mirada de alguien que ha aprendido por experiencia que hay puertas que una vez abiertas no se cierran con la misma facilidad. Valeria, tu padre tenía 48 años cuando murió, en noviembre. Lo sé. ¿Cuántos años tienes tú? 36. Él no dijo más. No tenía que hacerlo. El cálculo era simple, y los 2 lo hicieron al mismo tiempo en silencio. Valeria sintió algo frío instalarse en el pecho, no como miedo súbito, sino como reconocimiento gradual, como cuando uno entiende que lleva tiempo en una habitación sin ver algo que siempre estuvo frente a los ojos. Esa misma tarde fue a buscar a Marco Dueñas a la dirección que Adrián había encontrado en el padrón electoral. Era una casa pequeña en una calle sin nombre oficial en las afueras de Tlaxcala capital, con una reja de herrería pintada de negro y macetas de geranios marchitos en el barandal. Un hombre de unos 58 años abrió sin sacar la cabeza del todo, como quien ha aprendido a no dar la cara completa a las visitas no anunciadas. «Soy Valeria Uribe», dijo ella. «Mi padre trabajó en el Panteón de San Miguel Contla en 1988. Gerardo Uribe. Usted estuvo ahí también». El hombre no habló por varios segundos. «No debiste venir», dijo al fin. «Necesito saber qué pasó». «No, tú necesitas no saberlo». Pero abrió la reja.
Marco Dueñas tenía los ojos cansados de alguien que lleva años durmiendo mal y que ha dejado de esperar que eso cambie. Se sentaron en el patio con un jardín de tierra apisonada y una higuera vieja que daba poca sombra. Él sirvió agua de un garrafón sin ofrecer nada más. Miraba la mesa mientras hablaba, como si el contacto visual costara demasiado. «Estaba en superficie cuando bajaron», dijo. «Yo y Hernán nos dijeron que nos quedáramos arriba con el equipo. El doctor Salazar y los otros dos bajaron con lámparas y cámara. Teníamos radio. A los 20 minutos de que bajaron, el radio se cortó. No estática. Silencio limpio, como si se hubiera apagado. Intentamos llamarles. Nada. ¿Y cuándo se cerró el suelo?» Marco se pasó la mano por la cara. «No fue un hundimiento, fue un ajuste». Hernán dijo que parecía que el pasillo se había cerrado solo, como si hubiera tenido una puerta y alguien la hubiera empujado desde adentro. El sonido que hizo se detuvo. Era orgánico, no era tierra. Era como cuando alguien cierra la boca despacio. Le costó trabajo seguir. Valeria no lo apresuró. «Los glifos de los escalones», dijo Marco finalmente. «Nosotros los vimos antes de que bajaran». El doctor Salazar los fotografió. Había una secuencia de marcas en cada escalón, empezando desde la superficie hasta el primer rellano. No eran iguales, eran progresivos, como si cada escalón fuera un nivel distinto de algo. Salazar dijo que había visto marcas similares en Veracruz, en estructuras asociadas a rituales de custodia. No custodia de objetos, custodia de límites. ¿Límites de qué? De lo que hay debajo y lo que hay arriba. Valeria recordó la palabra que su padre había escrito junto a uno de los glifos dibujados. «Contrato». «¿Y usted?», preguntó. «¿Desde 1992 no tuvo ninguna señal?». Marco sonrió, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de quien ha procesado tanto miedo durante tanto tiempo que ya solo le queda ironía. «Cada noche, desde hace 32 años, me despierto con la certeza de que alguien está parado al pie de mi cama. No una sombra, no una silueta, solo la certeza. Y el piso, donde eso está parado, siempre está frío». Miró hacia la higuera. «En 2003 intenté volver al Panteón. Llegué hasta la banqueta de enfrente. No pude cruzar. Sentí el pecho como si dos manos me lo apretaran desde adentro hacia afuera. Caí de rodillas, y desde el interior del cementerio, con el portón todavía cerrado, escuché mi nombre. ¿Con su voz? Con mi voz. Exacta. Como si algo adentro me hubiera escuchado hablar en 1992 y hubiera guardado el sonido. El patio se había ido llenando de sombra mientras hablaban. La higuera crujió con el viento. Valeria pensó en los cuadernos de su padre, en los pasos sobre el techo a las 2:30, en el frío junto a la cama. Pensó en Adrián y en la tabla de 17 muertes. Pensó en lo que Marco había dicho. Custodia de límites. «¿Qué estaban custodiando?», preguntó. Marco la miró por primera vez directamente. «No lo que estaban custodiando». «¿A quién?». «Hay una diferencia». Y en ese momento, el teléfono de Valeria vibró con un mensaje de Adrián. «Llámame cuando puedas. Encontré algo más». Valeria llamó a Adrián desde el coche, antes de salir del barrio de Marco. La voz de Adrián sonaba diferente, no agitada, contenida, de la manera específica en que se contiene algo que si uno lo dice en voz alta, lo hace demasiado real. «Los glifos aparecen en un registro», dijo. «No en el archivo del INAH, en el archivo histórico del municipio. Hay un acta de 1923 que describe una obra de cimentación en el Panteón. Removieron una capa de suelo y encontraron marcas en las piedras del subsuelo. El acta las describe como signos de registro de almas en tránsito, según la traducción que hizo en ese momento un maestro de la escuela rural que sabía náhuatl. No registros de quienes habían muerto,
registros de quienes iban a morir. Valeria no respondió enseguida. ¿Adrián? Sí. ¿Cuántos nombres había en ese registro de 1923? Silencio. 19. ¿Y cuántos de los 19 murieron en el plazo documentado? 19. Una pausa. Valeria, la lista de tu padre tiene 17 de 17. La de 1923 tiene 19 de 19. El patrón no falla. No ha fallado nunca. Lo que significa que los que quedan en la lista actual, sí. El frío del pecho que ella había sentido en la oficina de Adrián días antes volvió, pero ahora más profundo, más instalado. No era el frío del miedo, sino el del reconocimiento. Ella tenía 36 años. Tenía 12 años para llegar a los 48. ¿Cuántas personas quedan en la lista actual?, preguntó, aunque ya sabía que la respuesta iba a importar. Con tu padre, 17. Con Chava, que murió en Puebla a los 51 en noviembre de 2011, 18. La lista de los que tocaron el terreno entre 1988 y 1992 incluye a al menos 22 personas. 4 de ellas todavía están vivas, que yo haya podido rastrear. ¿Quiénes? Marco Dueñas, Hernán Villegas, una mujer que fue vigilante entre 1989 y 1991. Y tú, Valeria. Porque los cuadernos de tu padre no son solo testigos. Los tocar, los leer, los reconocer como reales es, según la lógica de estos registros, una forma de contacto con el terreno. La bocina del coche de Umbecio pasó por la calle, y Valeria volvió al presente por un segundo. El cielo sobre los techos de Tlaxcala estaba color cobre, esa hora rara del atardecer cuando la luz deja de ser dorada y se vuelve algo más antiguo. ¿Y tú?, preguntó. Yo revisé el terreno con registros documentales. Fui al archivo del municipio. Toqué las actas. Un silencio. Según el patrón, yo entré en la lista hace 3 semanas. Adrián, escúchame, esta noche voy a hacer una cosa. Voy a verificar el nombre de la vigilante para que podamos hablar con ella. Y mañana nos vemos aquí y decidimos juntos qué hacemos con esta información. ¿De acuerdo? De acuerdo. Valeria, no vayas al panteón. No iba a ir. Lo sé. Solo dilo en voz alta. No voy a ir al panteón. Colgaron. Valeria encendió el motor y manejó de regreso a la carretera federal. En la radio sonaba una canción norteña que no reconoció. La noche caía sobre el altiplano con esa velocidad específica de las tierras altas, como si el cielo se apresurara a cerrarse. Esa noche, por primera vez desde que había encontrado los cuadernos, los pasos no aparecieron a las 2:30. No hubo frío junto a la cama. No hubo nada. Eso fue lo más inquietante de todo. Porque en todos los relatos de su padre, en todos los testimonios que había leído, las señales no desaparecían cuando uno estaba en peligro. Desaparecían cuando ya no había necesidad de señalar, cuando el destino ya estaba confirmado y no había nada más que anunciar. Al día siguiente Adrián no contestó el teléfono, no a las 9 de la mañana, no a las 11, no a la 1 del mediodía. Sus mensajes llegaban con doble palomita gris, pero no azul. Como si el teléfono estuviera prendido pero nadie lo estuviera leyendo. Valeria fue a Puebla. La oficina de Adrián estaba cerrada con llave, pero no había señales de desorden visible desde el vidrio de la ventana. Todo en su lugar. Los libros, las carpetas, la silla detrás del escritorio vacía. El edificio tenía portero, un señor mayor que la recordaba de su visita anterior. Le dijo que Adrián había salido la noche anterior cerca de las 10, con una mochila. Tranquilo, sin prisa aparente.
No lo había visto regresar. Valeria fue a la policía, presentó reporte de persona no localizada. Le dijeron que tenía que esperar 72 horas. Le dijeron que probablemente había viajado de imprevisto. Le dijeron que con adultos mayores de edad, estas situaciones normalmente se resolvían solas. Regresó a la oficina. El portero le dijo que Adrián había dejado un sobre en recepción para ella la noche anterior antes de salir. Letra de Adrián en el frente. Para Valeria Uribe. Si no estoy en 24 horas. Dentro había una fotografía tomada desde el celular de una página de cuaderno. La imagen estaba ligeramente movida, como si la mano que sostuvo el teléfono hubiera temblado o se hubiera apresurado. En la página, con la letra de Adrián, una sola oración. Los glifos no son nombres de los muertos, son nombres de los vivos que el sello todavía necesita. Encontré el mío. Debajo, con una tinta más oscura, una letra diferente, más cerrada, más firme. Como si alguien más hubiera completado la página después. Entonces ya sabe dónde entrar. Valeria estuvo mucho tiempo quieta en la recepción del edificio con la fotografía en la mano. El portero siguió con lo suyo. Afuera, en la calle de Puebla, la vida continuaba con su indiferencia habitual. Camiones, voces, olor a tlayudas desde el puesto de la esquina. El mundo normal que ya no le pertenecía del todo. Llamó a Marco Dueñas. Contestó al tercer timbre. Adrián Castillo desapareció, dijo. Marco no dijo nada por varios segundos. Fue al panteón. No lo sé. ¿Tú vas a ir? No. Bien. Una pausa. Valeria, necesito decirte algo que no te dije ayer. El motivo por el que el presidente municipal ordenó el sellamiento en 1988 no era solo tapar un acceso viejo. Había un grupo de personas en el municipio que creía que el pasillo llevaba a una cámara de registro. No de muertos, de contratos vivos. Contratos que se habían hecho en ese lugar durante siglos para mantener un equilibrio. Marco respiró. No entre el bien y el mal. Eso es demasiado simple, entre lo que está dentro y lo que está fuera. El sellamiento de 1988 no fue para cerrar algo, fue para renovar el acuerdo, y los que vaciaron el concreto fueron parte del trato sin saberlo. Sin saberlo. Así funcionan los contratos de ese tipo. El conocimiento llega después, siempre después, cuando ya no sirve para salir, pero sí para entender. Valeria pensó en su padre, en la letra temblorosa de los cuadernos. En la frase del principio, no decir nada ya no sirve. Había escrito eso no porque creyera que hablar lo salvaría, lo había escrito porque quería que alguien más entendiera, porque morir sin que nadie entendiera era demasiado parecido a no haber existido. ¿Hay alguna manera de salir de la lista?, preguntó Valeria, y la pregunta le costó hacerla porque sonaba a algo que su yo racional de ventanilla de trámites nunca habría formulado. Marco tardó. Hay una persona que lo intentó. ¿Hernán Villegas? No, Hernán simplemente huyó. Se fue a Monterrey, cambió de trabajo, no habló del tema 30 años. Sigue vivo porque tiene 57 años y todavía no llegó su noviembre. Hernán no lo intentó, solo postergó. ¿Entonces quién? La vigilante, Fabiola Reyes. Trabajó en el Panteón de 1989 a 1991. Cuando empezaron las señales, buscó a un curandero en San Pablo del Monte que sabía sobre estas cosas. No lo que hacen en televisión, alguien que conocía los contextos. ¿Funcionó? No lo sé. Tiene 52 años, vive en Apizaco, todavía está viva, pero hay algo que debes saber antes de buscarla. ¿Qué? Cuando el curandero le explicó lo que era el registro, le dijo que el sello no mata. El sello cobra. Hay una diferencia. Matar implica violencia externa,
Cobrar implica que algo que le pertenece le es devuelto. Los contratos de custodia antiguos funcionaban con una moneda específica, energía vital. Los que firmaron daban tiempo. Y el tiempo se devuelve en la hora exacta que estaba estipulada, ni antes ni después. Y el curandero encontró cómo cancelar el contrato de Fabiola. Dijo que no se cancela, se negocia. Si has llegado hasta aquí, gracias. De verdad. Esta historia no es fácil de sostener hasta el final, y tú lo hiciste. Si te impactó, compártela. No por los números, porque hay alguien más que necesita escucharla. Pisaco era una ciudad más grande y más ruidosa que San Miguel Contla, con mercados y avenidas principales y el olor constante a diésel de los camiones que cruzaban la carretera México-Veracruz. Fabiola Reyes vivía en una colonia de clase media-baja, en una casa con bardas altas y perro adentro. Era una mujer de complexión menuda, con el cabello recogido y los ojos de alguien que ha procesado mucho miedo y lo ha convertido en algo más manejable, sin que eso signifique que ya no está. Cuando Valeria le dijo quién era y qué sabía, Fabiola la miró durante un momento largo. Luego le abrió la puerta. Ya me preguntaba cuándo iba a aparecer alguien con esa historia, dijo. Sentadas en una sala con muebles prácticos y sin adornos superfluos, Fabiola contó lo que no había contado a nadie fuera del curandero. Había trabajado como vigilante en el Panteón de Contla desde enero de 1989, un año después del sellamiento. La contrataron porque era joven, no hacía preguntas y no tenía miedo a los cementerios. Durante 2 años y medio no pasó nada extraordinario. Luego comenzaron los sueños, luego el frío junto a la cama, luego una noche de Día de Muertos en 1991, mientras hacía su ronda con una linterna entre las tumbas, se detuvo frente al área donde estaban los escalones sellados y sintió que el suelo vibraba ligeramente bajo sus pies. No un temblor, un pulso, como latidos. ¿Cuántos?, preguntó Valeria. Rítmicos, como un corazón, pero más lentos, mucho más lentos que el mío. Al día siguiente renunció, pero las señales no se detuvieron al dejar el trabajo. Don Aurelio, el curandero de San Pablo del Monte, era un hombre mayor que no aceptaba la palabra paranormal para describir lo que hacía. Decía que trabajaba con sistemas de intercambio que el mundo moderno había dejado de entender, pero no había dejado de usar. Lo que él vio en Fabiola no era una maldición en el sentido televisivo, era un registro activo, una marca energética en términos que él usaba con cuidado para que no sonaran a charlatanería, que vinculaba a Fabiola con el terreno a través del trabajo que había realizado en él. ¿Y qué hizo con eso?, preguntó Valeria. Me enseñó a reconocerlo. Fabiola eligió las palabras con cuidado. No a eliminarlo, a administrarlo, a saber cuándo estaba activo y cuándo estaba dormido, a no alimentarlo con atención excesiva, a vivir con ello sin que ello viviera de mí. ¿Y eso sirve para lo de noviembre? Fabiola la miró directamente. Tengo 52 años, todavía no sé si sirve. Lo sabré en noviembre de 2029. El silencio que siguió fue de los que no necesitan llenarse. Adrián Castillo desapareció, dijo Valeria. Fabiola asintió como si ya lo supiera o como si no la sorprendiera. Los que buscan el nombre propio en los glifos siempre lo encuentran cuando ya no pueden retroceder. ¿Crees que está...? No lo sé. Una pausa. Pero si entró al panteón, no entró solo porque eligió hacerlo. Entró porque el registro lo llamó por su nombre, y a veces eso es suficiente para que los pies se muevan solos. Valeria pensó en Marco Dueñas, que en 2003 había caído de rodillas en la banqueta frente al portón y no había podido cruzar. Pensó en la diferencia entre los dos. Marco había llegado desde fuera, con la decisión consciente de enfrentarse a algo.
Adrián había llegado desde dentro de la investigación, ya implicado, ya nombrado. La frontera entre los dos casos era la diferencia entre pararse en el borde y ya estar del otro lado sin haber dado el paso. «¿Don Aurelio todavía trabaja?», preguntó Valeria. «Murió en 2019. Fabiola la miró. «Pero me dejó escrito lo que había aprendido del caso. Tengo las notas. No las comparto con cualquiera». Una pausa larga. «Pero tú no eres cualquiera. Tú eres la hija del hombre que escribió lo que nadie más tuvo el valor de escribir. Y eso, en este tipo de sistemas, es relevante». Las notas de don Aurelio eran 4 páginas escritas a mano en papel cuadriculado. Estaban en náhuatl en los conceptos principales y en español coloquial en las explicaciones. Describían el tipo de registro encontrado en el Panteón de Contla como una estructura de custodia dual, un mecanismo de 2 capas. La primera capa era el sello físico, el pasillo de piedra, los escalones, los glifos. La segunda capa era el sello humano. Los que habían participado en construirlo o mantenerlo se convertían en parte del sistema, en columnas invisibles del acuerdo. Sin esas columnas humanas, el sello perdía estabilidad. Por eso los cobros, por eso la edad. Por eso noviembre, que en la tradición mesoamericana no era solo el mes de los muertos, sino el mes del ajuste de cuentas entre el mundo de los vivos y el que existía debajo. ¿Y hay manera de salir de ser columna?, preguntó Valeria. Fabiola consultó una de las páginas. Don Aurelio decía que el único modo era el reconocimiento activo. No negar, no huir, pero tampoco acercarse. Reconocer que el contrato existe y declararlo inválido de manera consciente, con testigos, en el lugar correcto. No en el panteón, en el punto exacto donde la persona tuvo el primer contacto con el sello. ¿Y cuál sería el mío? El cuarto de tu padre, donde encontraste los cuadernos. Valeria lo procesó en silencio. ¿Y eso funciona? Fabiola guardó las páginas con cuidado. Yo lo hice en el portón del Panteón, porque ese fue mi primer contacto. Y tengo 52 años y todavía estoy aquí. Una pausa. Pero Valeria, hay algo más que debes saber. Don Aurelio no lo escribió en las notas, porque decía que decirlo en voz alta cambiaba el peso. Lo que hay debajo del pasillo de Contla no es una entidad en el sentido que uno imagina. No es un fantasma con voluntad propia. Es un mecanismo, como una trampa que lleva siglos funcionando porque nadie la ha desactivado desde la raíz. El mecanismo no odia, no elige, solo cumple los contratos que se registraron en él. Los glifos son los registros activos. Mientras existan los glifos, los contratos son válidos. Los glifos están debajo del concreto. Exacto. Entonces, mientras el sello de 1988 no se quite, los contratos siguen corriendo. El perro de Fabiola ladró desde el patio. Afuera pasó un camión. La tarde en Apizaco seguía siendo una tarde normal con su ruido y su polvo y su gente cargando bolsas de la tienda. Pero Valeria había cruzado algo, en algún momento entre los cuadernos de su padre y esa sala y esas 4 páginas en náhuatl, que ya no se podía recruzar. «¿Dónde está Adrián?», preguntó, aunque no esperaba una respuesta real. Fabiola no respondió con palabras, solo miró hacia el sur, en la dirección donde estaba Tlaxcala, donde estaba San Miguel Contla, donde estaba el Panteón Municipal que nunca había cerrado sus puertas. 3 semanas después de la desaparición de Adrián Castillo, la policía cerró el caso sin resolución. No había evidencia de acto delictivo, no había cuerpo, no había testigos. Un adulto mayor de edad que había salido voluntariamente de su domicilio. En el lenguaje burocrático del Ministerio Público, probable abandono voluntario del domicilio, sin elementos para presumir delito. Valeria sabía que esa conclusión era técnicamente posible y completamente insuficiente.
pero también sabía que la verdad que ella tenía no era del tipo que encontraba espacio en un expediente oficial. Lo que sí encontró, 2 días después del cierre del caso, fue un mensaje de voz en su teléfono, sin número identificado, enviado a las 2:31 de la madrugada, 42 segundos de audio. En los primeros 20 segundos no había nada, solo el sonido ambiental de un lugar al aire libre, viento suave, tierra, nada más. Luego, en el segundo 21, una respiración profunda, rítmica. Y al final, en los últimos 4 segundos, una voz que Valeria reconoció, aunque la distorsión era suficiente para que cualquier laboratorio de audio pudiera descartarla como inconcluyente. La voz de Adrián Castillo, pronunciando su propio nombre con la calma específica de alguien que ya aceptó algo. No una llamada de auxilio, no una advertencia, solo un nombre, como si fuera la respuesta a una pregunta que nadie había hecho. Valeria fue a San Miguel Contla al día siguiente, no al panteón, a la casa de su padre. Entró al cuarto del ropero con una claridad que no esperaba sentir, una resolución sin dramatismo que parecía venir de haber procesado suficiente miedo como para que ya no hubiera espacio para más. Abrió el ropero, sacó los cuadernos, los puso en la cama y en voz alta, en el cuarto donde Gerardo Uribe había dormido sus últimos años con el peso de lo que sabía, Valeria dijo lo que don Aurelio había escrito que había que decir. No una oración, no un exorcismo, una declaración simple. En español dir, Valeria fue a San Miguel Contla al día siguiente, no al panteón, a la casa de su padre. El camino desde la carretera federal hasta la colonia de Gerardo Uribe tomaba 16 minutos en la combi que salía cada hora. Valeria los contó. Necesitaba contar algo concreto para no pensar demasiado en lo que iba a hacer. Afuera, el altiplano tlaxcalteca pasaba con su monotonía hermosa. Campos de maguey, poblados de bloc sin pintura, la silueta del volcán, la Malinche, al sur, con las nubes bajas pegadas a su falda, como si el cielo lo abrazara a regañadientes. Llegó a la casa a las 11:30 de la mañana. El sol de noviembre en Tlaxcala tiene una calidad específica, frío, detrás de una luz engañosamente brillante. Parece que calienta, no calienta. Valeria entró con la llave que nunca había devuelto, cruzó la cocina, pasó frente a la sala con los muebles cubiertos con sábanas y fue directamente al cuarto del ropero. Los cuadernos seguían donde los había dejado, sobre la cama. Cuadernos de pasta negra, una libreta escolar, los sobres con hojas sueltas, la caja de cartón vacía en el suelo. Todo exactamente igual. Y sin embargo el cuarto tenía una temperatura distinta. No el frío de lo deshabitado, el frío de lo que ha estado esperando. Valeria sacó del bolso el papel donde había copiado las instrucciones de don Aurelio. Lo leyó una vez. Lo dobló, lo guardó. No lo necesitaba, ya lo sabía. Si llegaste hasta aquí es porque algo en esta historia te tocó de una manera que no es fácil de nombrar. Gracias por quedarte. Si te impactó, compártela, no por el canal ni por los números, sino porque hay alguien más que necesita escucharla y no sabe que la necesita. Se paró frente al ropero abierto, las cobijas dobladas. La imagen de la Virgen de Ocotlán descolorida, el olor a madera cerrada y tiempo acumulado. Respiró hondo y dijo en voz alta, con la calma de alguien que está firmando un documento y entiende exactamente qué dice. Yo soy Valeria Uribe, hija de Gerardo Uribe. Reconozco que mi padre fue parte de este sistema sin haberlo elegido con información completa. Reconozco que yo entré en este sistema al leer su testimonio y al reclamar la verdad que él dejó escrita. Declaro que ese testimonio ya fue leído, ya fue entendido, ya fue sacado de este cuarto hacia el mundo. El contrato de silencio
terminó. El contrato de custodia no me pertenece. No lo heredé, no lo firmé, y lo digo aquí, en el único lugar donde tiene peso decirlo, en el origen, con mi nombre completo, sin negarlo ni huir de él. La última palabra quedó suspendida en el cuarto. El silencio después no era el silencio normal de una casa vacía, era algo más denso. Como si el aire hubiera necesitado un momento para procesar lo que se le había dicho. Luego, nada, ningún ruido, ningún frío repentino, ninguna presencia. Valeria recogió los cuadernos, los envolvió en una bolsa de tela y los sacó de la casa. No los destruyó. Eso tampoco estaba en las instrucciones de don Aurelio, porque destruir el testimonio era una forma de volver al silencio que Gerardo había roto deliberadamente al escribirlo. Los cuadernos eran la prueba de que algo había ocurrido. Y las pruebas, una vez que existen, no tienen que desaparecer, solo tienen que dejar de estar encerradas. Los llevó a la biblioteca pública de San Miguel Contla. Una mujer joven con delantal azul los recibió sin preguntar demasiado, cuando Valeria dijo que eran documentos personales de un vecino fallecido y que quería que quedaran en el archivo histórico local. La mujer los selló con un sello morado que decía «Donación Ciudadana» y los puso en una caja junto con otros papeles viejos. Eso fue todo. Valeria salió a la calle y el frío de noviembre le golpeó la cara. En la plaza central, 3 señoras vendían tamales desde una olla grande. Un niño cruzó corriendo con una mochila de caricaturas. Los perros seguían durmiendo en las banquetas, con esa confianza tranquila que Valeria siempre había interpretado como indiferencia, y que esa mañana le pareció por primera vez más parecida a una sabiduría práctica. No todo lo que está debajo de la superficie necesita ser desenterrado para ser real. Pero hay cosas que, una vez desenterradas, no pueden volver a cubrirse como si no hubieran salido a la luz. Marco Dueñas la llamó esa tarde. ¿Lo hiciste?, preguntó sin introducción. Sí. ¿Cómo te sientes? Valeria pensó en la pregunta con honestidad. Como alguien que terminó de leer un libro difícil. No aliviada, pero sí completa. Marco guardó silencio un momento. Bien. Otra pausa. Yo nunca tuve a nadie que me dijera que era posible hacer eso. Nadie me habló de don Aurelio ni de Fabiola hasta ahora. Ya lo sabes. Ya lo sé. Su voz tenía un peso específico, el de alguien que ha vivido 32 años con algo encima y recién empieza a calcular cómo sería no tenerlo. Valeria. Adrián Castillo. ¿Crees que...? No lo sé. Yo tampoco. No hubo más que decir sobre eso. Adrián Castillo seguía sin aparecer, el caso seguía cerrado. Y la verdad era que no había forma de saber si el mecanismo que Fabiola llamaba el registro activo lo había alcanzado antes de que pudiera hacer lo que Valeria había hecho esa mañana, o si había algo más. O si simplemente había decidido desaparecer por razones que no tenían nada de paranormal y que el cerebro humano, cuando está saturado de patrones y miedos y datos imposibles de procesar, tiende a sobreexplicar con narrativas que dan la ilusión de sentido donde no hay ninguno. Esa posibilidad también era real. Valeria lo sabía y la sostenía con la misma seriedad que las demás. 2 semanas después, recibió un correo desde una dirección que no reconoció, sin asunto, sin firma. El cuerpo del correo tenía una sola imagen adjunta, una fotografía tomada desde dentro de lo que parecía ser un pasillo de piedra, con luz escasa y paredes húmedas. La imagen era borrosa, de noche o en un lugar sin ventanas, y en la parte inferior izquierda, casi cortado por el encuadre, había un zapato. Un zapato de hombre, de los ordinarios, del tipo que cualquier hombre de 40 y tantos podría usar en cualquier ciudad del centro de México.
Valeria miró la foto durante mucho tiempo. Luego la cerró. No respondió el correo. No lo reenvió. No llamó a nadie. Guardó la imagen en una carpeta en su teléfono con el nombre de un archivo de trabajo, entre documentos de trámites y capturas de facturas, donde nadie que revisara su galería pensaría dos veces en abrirla. No porque quisiera olvidarlo, sino porque algunas pruebas necesitan existir sin ser nombradas, como los contratos que se firman sin saber que se están firmando, como los cuadernos que se escriben para alguien que todavía no ha nacido, como los pasos sobre el techo que se detienen exactamente cuando amanece sin que nadie pueda explicar del todo por qué es ahora y no otra, por qué ese techo y no el de al lado. El Panteón Municipal de San Miguel Contla sigue abierto. Las visitas en Día de Muertos llenan las calles de flores y velas y el olor denso del copal. Los niños corren entre las tumbas. Las familias limpian las lápidas con trapos húmedos y dejan comida y fotografías para los que ya no están. Es un lugar completamente ordinario durante esos días, completamente lleno de vida en el sentido más concreto del término. En el área que corresponde al sellamiento de 1988, hay un rectángulo de concreto más liso que el resto del suelo. Nadie lo nota. Nadie pone flores ahí porque no hay nombre en esa parte, no hay lápida, no hay ninguna señal que invite a detenerse. Pero si uno se para exactamente sobre ese rectángulo en silencio y espera y pone atención al tipo de atención que normalmente uno reserva para cosas que no quiere ver, hay una vibración muy leve bajo los pies, rítmica, lenta, como un corazón que lleva décadas latiendo solo en la oscuridad y que todavía no ha terminado de cobrar lo que se le debe. Todos los hechos documentales en esta historia están basados en registros verificables de San Miguel Contla, municipio de Contla, de Juan Cuamatzi, Tlaxcala. Los testimonios de Hernán Villegas, Marco Dueñas y Gerardo Uribe son reconstrucciones basadas en relatos de segunda y tercera mano. Adrián Castillo nunca fue encontrado.